Salomón Jara. Las claves de la justicia en México: burocracia excesiva, prestaciones dudosas, dinero mal repartido. Un análisis exhaustivo que hizo por allá nuestro colega y periodista y amigo Arturo Ángel. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Animal Político. Arturo. ¿Cómo estás, Luis? No, un placer y muy buenos días estar contigo y con tus escuchas, obviamente. Igualmente, ver, ¿de qué se trata? Porque existe un paralelismo con otros países, más los sueldos y lo que tiene el Poder Judicial. Arturo, toda la semana le hemos dado y esto es importante también lo que dices. Sí, lo que intentamos en Animal Político, te diría, bueno, de entrada era un poco poner en contexto pues los sueldos de nuestros ministros, verificar de inicio si en efecto ganaban ese dinero que ha dicho el presidente, pero además hacer una comparación con otros países, no solo de los sueldos, sino en general del funcionamiento de nuestra Corte. Esto a partir de diversos artículos que ha publicado en su momento investigadores que han sido muy acuciosos de este tema, como Ana Laura Magaloni o Carlos Elizondo, y que ya habían retratado en su momento los costos de nuestra Suprema Corte, y además a partir de la revisión, por supuesto, de documentos oficiales. Te diré que solamente, y antes de pasar al punto central, verificamos, por supuesto, el tema de los sueldos, porque se dio mucho el pasado fin de semana diferente entre que decía López Obrador que algunos ganaban 600,000, la Corte decía que no, y la Corte nos compartió en redes sociales este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación en febrero pasado, donde decía no, ganan 269,000, ese es su sueldo ya descontando impuestos. Pero cuando nos revisamos el presupuesto para verificar esta información, pues nos damos cuenta que en realidad habría que decir que el presidente, pues la verdad es que no exactamente, pero tiene tiene razón en lo que dice, ¿no? Si bien no hay un ministro que gane 600,000 pesos, lo cierto es que pues todos ellos, sin excepción, todos, los 10 que quedan, porque hay que recordar que Cosío ya está en retiro, ganan 578,000 pesos mensuales. ¿De dónde sale esta cantidad? Bueno, pues de la suma del salario en bruto, que finalmente el salario en bruto, si bien un ministro recibe ya su salario menos impuestos, pues lo cierto es que el país nos cuesta con todo de impuestos, como cualquier servidor público, ¿no? Entonces, si uno suma sus salarios, si uno suma sus prestaciones como las primas vacacionales, el aguinaldo y el dichoso bono de riesgo, que ahorita profundizamos en eso, es decir, si uno en el año saca el total de lo que perciben, como viene publicado en el presupuesto de la Secretaría de Hacienda, pues en realidad un ministro recibe al año 6,938,000 pesos, que nada más y nada menos son 578,000 pesos mensuales. Eso es lo que en realidad nos cuesta cada uno. Sí, porque también había el señalamiento de que si el presidente de la Corte ganaba más, o que hicieran los de mayor antigüedad, porque hubo una reforma en el 2009, donde se modificaron artículos de la Constitución para que nadie ganara más que el presidente. Lo que pasa es que pese a que esa reforma sí se hizo, el argumento que nos dieron en la Corte, y que por supuesto es motivo de un debate profundo, pero es que era difícil realmente saber cuánto gana el presidente, porque una cosa es el salario que percibe nominalmente y otra cosa es cuántas prestaciones tiene, qué otros beneficios económicos recibe, que incluso qué beneficios económicos reciben los familiares del presidente, que deberían de contarse en las ganancias que tiene en total el presidente de la República. Entonces, el argumento que nos dio en la Corte es que en aquel momento, después de la reforma de 2009, la Corte decidió que como no podía saber exactamente cuánto ganaba un presidente en México, pues ellos tomaron un acuerdo interno donde dijeron, aquí no va a haber ministros ni de primera ni de segunda, no va a haber que los que ganaban antes de la reforma de 2009 siguen ganando eso y los nuevos ganen menos, y tomaron bajo sus propios criterios, ¿no? Pues cuánto iban a ganar, ¿no? Llegaron a ese acuerdo, dijeron todos parejos y establecieron este tabulador. O sea, ellos se fijaron su propio salario, que es una de las cosas que se ha criticado, y los 10 ganan lo mismo, y los 10 te puede decir que finalmente cada uno de ellos cuánto le cuesta el erario. Bueno, por lo menos en 2018 cada uno son 6,938,000 pesos, que son los 578,000 pesos mensuales. Claro, ya de ahí se descuenta lo demás, ¿no?
Ya corroborado el presupuesto, ¿verdad? Sí, ya. Arturo, a ti hay que creerte porque pues ustedes son especialistas precisamente en confirmar cuando hay ese conflicto entre poderes nacionales hay que hablar al animal político. Sí, no, Entonces, ya, esto ya corroborado tanto con el presupuesto como con la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evidentemente preguntamos en ambas, bueno, el presupuesto es público, pero además quisimos corroborarlo con la Corte porque había esta duda de si unos ministros ganaban más que otros, o que si el presidente de la Corte, por ejemplo, Luis María Aguilar, ganaba más, porque él además funge como presidente del Consejo de la Judicatura, donde tendría derecho a otro salario. Lo que nos aclararon es que Luis María Aguilar, al igual que su predecesor, que fue el ministro Silva Mesa, renunciaron a su salario como presidentes del Consejo de la Judicatura, y solamente mantuvieron su salario como presidente de la Suprema Corte. Es decir, en realidad sí podrían recibir otro salario, ¿no? Pero ya renunciaron a él, digamos, y entonces solamente tienen su salario de la Corte, y eso significa que ganan al igual que todos los demás ministros, que insisto, son 578,000 pesos mensuales. Ahora, además del tema de los salarios, y el meollo que quisimos abordar en la nota es pues hacer un poco una radiografía de cómo estaba la Corte en general, porque lo que los expertos nos dicen y nos platicaban esta semana es que más allá del tema de los salarios de los ministros, lo cierto es que hay otros, si se trata de atacar el asunto de cómo funciona la Corte, o de abordar más bien el problema de cómo funciona la Corte, de los recursos excesivos que sí hay, y de cómo está operándose el día de hoy, pues en realidad el tema de los salarios se queda muy corto, porque hay otros temas coyunturales, y te cito un ejemplo. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación es la Corte que, de acuerdo con el análisis de los expertos, pues que tiene la mayor nómina, y por mucho en comparación con la de otros países, ¿no? Incluso el análisis dice que es una Suprema Corte de la Justicia muy gorda y muy cara, porque, por ejemplo, tiene en su nómina más de 3,000 funcionarios, ¿no? Funcionarios públicos adscritos a ella, cuando, por ejemplo, hay otras cortes como la de Estados Unidos, donde solo trabajan 483 personas, o la de España, donde trabajan 278 personas, o la de Perú, donde trabajan 175 personas, o la de Chile, donde trabaja 75 personas. En nuestra Corte trabajan más de 3,000 funcionarios, y por ende es una Corte carísima burocráticamente. Una de las razones que nos explicaban del por qué sucede esto es que mientras hay otras cortes con funciones similares en otros países que se dedican estrictamente a la función jurisdiccional, es decir, estrictamente a la labor de un juzgado, o en este caso en el tribunal, la Corte en México se dedica a otras cosas como administrar casas de cultura en los 32 estados del país, a publicar muchos libros, a organizar muchos foros, y nos decían los expertos, híjole, estas son labores que en otros países pues le corresponden más a las universidades, pero por alguna razón en México la Suprema Corte se dedica a resolver estas cosas. Además de que tiene un trabajo bastante pesado en lo que se refiere a su función jurisdiccional. Es una corte que revisa 14,000 asuntos al año, cuando por ejemplo el tribunal, la Suprema Corte en Estados Unidos, pues dicta 10 sentencias al año. Imagínate la diferencia. Hay que hacer una revisión a fondo de si realmente la Corte no está atendiendo casos que no le deberían de corresponder, y además está haciendo actividades que no tienen nada que ver, insisto, con la labor jurisdiccional. Nos decían el dato que 2 de cada 3 empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son ni abogados, ni secretarios de acuerdos, ni secretarios de juzgados, ni evidentemente auxiliares de los ministros. Son empleados administrativos que se dedican a otras cosas, ¿no? Entonces tiene una nómina muy gruesa, y además pues sí hay que ver el tema de las prestaciones, que es lo que nos han insistido los expertos. Las prestaciones de los ministros, hay por ejemplo este dichoso bono de riesgo, que son 800,000 pesos al año para cada ministro de la Suprema Corte. Ya si le quitamos impuestos queda como más de 500,000, y es un bono que se autorizó para como una retribución a la actividad, pues así como lo dice su nombre, de riesgo, que realizan algunos jueces y magistrados en el país en zonas muy peligrosas, Tamaulipas, por ejemplo, donde tienen que revisar asuntos
relacionados con delincuencia organizada, pero que por alguna razón se da de forma pareja. Para los magistrados de circuito, los ministros de la Corte, ese bono de riesgo. Exactamente, ¿no? Entonces, lo que dicen los expertos es... Pero te digo, Arturo, ¿es para los ministros o para los magistrados ese bono de riesgo de 800,000 pesos? Es para todos, pero para los ministros es de más de 500,000 pesos, Luis, y para los magistrados del país es de poco más de 400,000 pesos al año. ¿Y para qué es el bono de riesgo, dices? ¿Para cuando salen que están investigando algo? A ver. No es el bono de riesgo que les dan porque sí, al año, ¿no? Lo que nos dicen los expertos es, este bono de riesgo hay que dárselo pues a quien realmente está en riesgo. Pero ¿qué riesgo puede estar un ministro que trabaja allí en el edificio de Pino Suárez, en el centro histórico, y que vive aquí en la Ciudad de México? Su riesgo no es equiparable de ninguna forma al riesgo que tiene un juez penal o un magistrado penal que laboran, por ejemplo, en Tamaulipas. Entonces nos dicen, hay que analizar, por ejemplo, este bono de riesgo, si realmente no hay que orientarlo solamente a los funcionarios que se encuentran en una situación de riesgo, pero no, se le da a los ministros de nuestra Corte y además son los que perciben mayor cantidad, como si es los que estuvieran en mayor riesgo que todos los demás, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una prestación que nos dicen los investigadores que ya causa mucho ruido, además de que habría que verificar otras muchas que incluso ellos opinan que no se han transparentado, como son gastos en viáticos, gastos en teléfonos celulares, ¿no? Que cada uno de los ministros recibe un apoyo para tener 2 teléfonos celulares, y en fin, ellos apuntan a que debería de ir más por ahí el tema, y finalmente yo destacaría ya para concluir esto, Luis, un asunto que también destacan mucho los investigadores y que llama mucho la atención. En México tenemos mal distribuidos los recursos para el Poder Judicial, es decir, contrario a lo que pasa en todos los países de la región e incluso en Estados Unidos y en Canadá, en México la mayor parte del presupuesto se le entregamos al Poder Judicial Federal, pese a que en los juzgados locales, es decir, los juzgados de los estados, los poderes judiciales de los estados, como el de Sonora, como el de la Ciudad de México, atienden más del 80% de los asuntos. Y el Poder Judicial Federal de México atiende 20% de los asuntos. Sin embargo, el presupuesto del Poder Judicial Federal es 4 veces mayor a lo que en total se destina a todos los poderes judiciales locales en nuestro país. Es decir, es una locura porque no hay ninguna justificación del por qué asignas mucho más dinero a un Poder Judicial que atiende menos del 20% de los asuntos en comparación con los de los estados, y no tiene esto ninguna equivalencia con lo que sucede en otros países donde indudablemente se asigna mucho más recursos a los estados. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, el presupuesto para la justicia local es 8 veces mayor al de la justicia federal. Y en México es al revés. El presupuesto de nuestra justicia federal es 4 o 5 veces mayor al de nuestra justicia local. Entonces, es un dinero además que cada año, en efecto, en los últimos 8 años, el presupuesto para el Poder Judicial Federal se ha duplicado en México. Entonces, estamos asignando demasiado dinero a un Poder Judicial Federal que atiende la minoría de los asuntos en comparación con la justicia local. Entonces, son varios temas que abordamos en esta nota, pero que la conclusión yo te diría es el tema de los salarios, ok, así hay que revisarlo. Además, antes de la reforma de 2009, la verdad es que nos decían los expertos, los ministros ganan una locura. En el contexto internacional, Luis, yo te diría que el salario de nuestros ministros se ha medio emparejado con el de otros países, pero no porque se implementaran políticas de austeridad, sino porque el dólar hace 8 años estaba a 10 pesos y ahora está a 20, ¿no? Entonces, más bien es el contexto el que ha emparejado un poco nuestros salarios, pero lo que nos dicen es que en realidad si vamos a atacar realmente el tema de la opulencia, de los costos del Poder Judicial Federal, pues hay que entrarle mucho más que solamente a los sueldos de 10 ministros, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Tú crees entonces, estás de acuerdo, por último, cierro contigo, en que haya o que entre la etapa de austeridad el Poder Judicial, aunque no quiere, viene una guerra por lo que veo y están aduciendo invasión al Poder Judicial cuando solo se les pide austeridad, Arturo? Sí, mira, a ver, yo creo que esto va a incidir directamente. Hay que recordar que viene la elección del nuevo presidente de la Corte, ¿no? En las próximas semanas. Yo creo que entre los 4 ministros que están apuntados como candidatos para dirigir la Suprema Corte, sin duda,
el tema de cómo funcionan como contrapeso al Poder Ejecutivo, pero además, ¿qué política de austeridad podrían implementar de forma proactiva en la propia Corte? Seguramente habrá alguno de los candidatos que haga estos planteamientos y que tenga una propuesta, porque a ver, está bien, bueno, están en su derecho, digamos, no quiero decir si está bien o no, están en su derecho los ministros de la Corte en defender su salario y defender su autonomía, pero sí como que está faltando un poco pero ¿qué están proponiendo ustedes de forma proactiva desde su propia esfera? Pues para ahorrar gastos, ¿no? Por ahí se dijo que el año pasado y devolvieron más de 5,000 millones de pesos, pero como que nos hace falta un poco de qué medidas de austeridad se va a implementar, porque como nos dicen los investigadores, la verdad, y eso es cierto, se han servido con la cuchara grande en el Poder Judicial y en la Corte, y en los salarios y en las prestaciones, y eso ha pasado en los últimos 20 años, entonces nos está faltando conocer una propuesta de ellos de forma proactiva, de qué medidas de austeridad van a implementar, en qué se van a reducir gastos, no sé, obras de arte, estas cuestiones de eventos que invierten mucho dinero, Luis, nos está faltando eso, y yo sí creo que va a venir del lado de la Corte, y sobre todo, porque viene este proceso de selección del nuevo presidente, sí creo que van a venir algunos mensajes de políticas o de proyectos relacionados con austeridad para disminuir su gasto público, más allá de la batalla jurídica que van a dar, pues para que no se toquen sus salarios, ¿no? Totalmente. Pues veremos entonces la batalla que viene, Arturo. Por lo pronto estamos ahí poniendo a debate todas las fuentes y los estudios y los análisis comparativos que nos den más elementos de análisis. Te mando un abrazo, Arturo, como siempre. Sí, un placer, muy buenos días. Igualmente, buenos días, Arturo Ángel de Animal Político. Corte y vuelvo con Sonora. ¿Cuánto ganan en Sonora y qué dice el Senado también? Porque hay declaraciones fuertes.